Y entonces continuamos con el avance de la materia, ahora con el tema de depósitos, un ejercicio que dice determinar el gasto que fluye en cada uno de los tramos del sistema de la figura. Considerar C igual a 100 para cada una de las tuberías, sabiendo que ese es el coeficiente de Hazen-Williams. Entonces el ejercicio debe ser resuelto con dicha fórmula. Si el valor si nos dieran un valor de F, entonces tendríamos que utilizar la fórmula de Darcy-Weisbach, porque F minúsculo es el coeficiente de Darcy-Weisbach, ¿verdad? Aquí tenemos coeficiente de cada una de las tuberías, 100, 100, 100. Tenemos longitud para la tubería 1, 2 y 3, es de la tubería 1, tubería 2 y tubería 3. Las longitudes son en metros, 1000, 1600 y 2000 respectivamente. Las tres tuberías se unen en un mismo punto. Y además tenemos el diámetro de cada una de las tuberías. Para el tramo 1 existe un diámetro de 8 pulgadas. Sabemos que una pulgada equivale a 2.5 centímetros, pero siempre es mejor expresarlo en metros. Entonces, 8 pulgadas de este tramo serán exactamente 0.2 metros. Estas 8 pulgadas para el segundo tramo también serán 0.2 metros. Y para el tramo 3, estas 12 pulgadas se traducen en 0.3 metros, aplicando una conversión sumamente sencilla de unidades, ¿no ven? Entonces procedemos a resolver este ejercicio. Bien, entonces el primer paso para poder resolver este ejercicio es determinar los sentidos de flujo. Algo bien importante que deben saber es que del tanque que está más arriba, este de acá que está a una elevación de 1275, evidentemente está más arriba que este otro tanque, el agua siempre va a bajar si es que no existe una bomba ni nada. Cuando existe un problema del depósito, 3 o 4 depósitos, el agua siempre baja del depósito que está más arriba. Y vuelvo a repetir, si es que no existiera una bomba o algún artefacto que pueda hacer que este efecto no ocurra. Al tanque que está más abajo, el agua siempre va a entrar, ¿ya? Porque estos conductos están trabajando bajo presión y el agua entra al depósito que se encuentra nivel 1240 más abajo que los otros dos. ¿Listo? Lo que no se sabe con claridad a priori, ¿qué sentido de líquido va a tener esta otra tubería? No nos olvidemos lo siguiente, la tubería número 1 es esta de acá, la tubería número 2 es esta de acá y la tubería número 3 es esta de acá. ¿Qué sentido tendrá esta tubería? Entonces nosotros tenemos que darnos un sentido asumido. Yo lo voy a hacer hacia abajo. Este sentido lo estoy dando. No se sabe, tal vez pues me esté equivocando. Eso lo vamos a ver después. Entonces yo me asumo este sentido y digo que el agua está bajando del depósito 2. ¿Qué significa esto? Que el agua está bajando del depósito 1, o el agua está bajando del depósito 2 y el agua está entrando al depósito 3. ¿No? Saliendo, saliendo, entrando. Lo siguiente que van a hacer o debemos hacer es definir la línea piezométrica. Esto hemos visto en el video anterior, que es la línea piezométrica y cómo se define. Entonces, desde el conducto 1 el agua está bajando, por tanto está yendo en el sentido a la izquierda. La línea piezométrica baja en ese sentido. Lo mismo para acá, la línea piezométrica baja en este sentido, ¿verdad? Entonces, en este punto de acá existe un cruce entre las tuberías, por tanto también va a existir un cruce en cuanto a las líneas piezométricas. Esta línea piezométrica va a empezar acá y va a terminar acá. Perfecto. De este otro depósito, la línea piezométrica está empezando en el nivel de líquido y tiene que ir en sentido descendente. Ojo, si es que yo hubiera asumido el sentido del agua hacia dentro del tanque, o sea, entrando, la línea piezométrica tendría que descender en este sentido. Pero como yo he escogido hacia la derecha el sentido del líquido, la línea piezométrica va a descender en este sentido. De esta manera, obviamente el gráfico cambiaría de gran manera si es que yo hubiera cambiado este sentido, ¿verdad? Y finalmente, para el depósito 3, la línea piezométrica, así, de esta manera. ¿Listo? Tiene que llegar hasta el nivel de líquido. Bueno, es la línea piezométrica. Siguiente, vamos a definir las cotas de la línea piezométrica. Este es el tramo 1, tramo 2, tramo 3. Esta línea pertenece al tramo 1, esta línea pertenece al tramo 2 y esta línea pertenece al tramo 3. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo defino? Sabemos que la línea piezométrica o la altura de pérdida de carga es la altura vertical con respecto a esta línea piezométrica. Esa se denomina pérdida de carga 1. HF1 la denominaremos, ¿ya? Este otro valor de acá, este otro valor que acabo de graficar, es la pérdida de carga para la tubería 2, entonces se va a denominar HF2.
¿sí? Y desde este punto hasta acá existe otra pérdida de carga que empieza justamente donde es la parte más inferior de la pérdida de carga 1 y termina en el nivel de líquido. HF3, tres pérdidas de carga graficadas. Esta es la manera en la que se procede para la realización de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, es donde vienen las líneas geométricas. Lo siguiente que vamos a hacer es la suma de caudales. ¿Dónde se encuentran los caudales? En este punto. Caudal 1, me se ha borrado. Caudal 1 está entrando a este punto, caudal 2 está entrando a este punto y caudal 3 está saliendo de dicho punto. ¿Esto qué significa? Que los caudales que entran a este punto van a ser iguales a los caudales que salen debido a la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa. Entonces, caudal 1 más caudal 2 tiene que ser equivalente al caudal 3, ¿ya? Entonces, la suma de ambos caudales va a ser equivalente al caudal 3 y de esta manera se verifica que existe una conservación de la masa. Tengo este caudal y este caudal relacionados entre sí, los tres caudales. Otra ecuación hubiera sido si es que yo hubiera decidido adoptar el otro sentido. Si yo hubiera decidido adoptar el sentido entrante para la tubería 2, del sentido del líquido, hubiera cambiado esta ecuación. ¿Cómo se hubiera vuelto la ecuación? Este caudal estaría saliendo, este también estaría saliendo y simplemente este estaría entrando. Hubiera sido caudal 1 igual a caudal 2 más caudal 3. Pero he adoptado estos sentidos de flujo. Ya está esto, y lo siguiente que hay que hacer es reemplazar en esta fórmula de caudales la fórmula de Hasse-Williams. En vez de poner caudal 1, voy a escribir la fórmula de Hasse-Williams que dice 0.278 multiplicado por el valor de C, que en este caso es 100, ¿no? Porque C es 100 para todas las tuberías, multiplicado por el diámetro de la tubería número 1. La tubería número 1 tiene un diámetro de 0.2. Esto elevado a la 2.63 multiplicado por la pérdida de carga de este tramo de estudio, que es el caudal 1, y esta pérdida de carga, por la longitud, que en este caso son 1000 metros. Todo esto elevado a 0.54. Lo que acabo de escribir es simplemente el caudal 1. Caudal 2 va a ser definido por exactamente la misma fórmula, lo que cambia es la pérdida de carga, la longitud y el diámetro, ¿verdad? 0.278 por 100. El diámetro para esta tubería 2 es 0.2, entonces va a ser el mismo, 0.2 elevado a 2.63, multiplicado por la pérdida de carga 2, que no la conocemos, HF2, dividido entre el valor de la longitud de la tubería, que es 1600, todo esto elevado a la 0.54. Esto de acá es el caudal 2. Toda esta suma tiene que ser igual al caudal 3. El caudal 3 tiene un valor de 0.278 multiplicado por 100. El diámetro del caudal 3 no cambia. Para el caudal 3 es 0.4. Esto está mal, 0.4. Porque nos dice que la tubería 3, si no me recuerdo, tiene 12 pulgadas. Y 12 pulgadas serían 0.3 metros. 12 pulgadas son 0.3 metros. Para la tubería 3, se lo pueden verificar. El dato es que para la tubería 3 son 12 pulgadas de diámetro. Y esas 12 pulgadas se traducen en 0.3 metros. Pongo acá 0.3 elevado a la 2.63, perfecto, dividido entre la pérdida de carga del tramo 3, la longitud tramo 3, 2000. Todo esto elevado a la 0.54. Listo, esta es la ecuación que tenemos. Ahora ocurre algo interesante. Para esta ecuación, obviamente, este valor y este valor se van a desimplificar si es que decidimos dividir todo entre 0.278, ¿no? Miembro a miembro. Y también, debido a que los coeficientes de Hasse-Williams son iguales, existe esta simplificación. Si es que no fueran iguales, obviamente esta simplificación no ocurriría, ¿no? Pero como son iguales, ocurre esta simplificación y nos queda la siguiente expresión, simplemente. Esta sí la escribimos, 0.2 elevado a la 2.63, pérdida de carga 1 entre 1000 elevado a la 0.54, más la siguiente 0.2 elevado a la 2.63, pérdida de carga 2 dividido entre 1600 elevado a la 0.54. ¿No ve? Igual al siguiente, que es 0.3 elevado a la 2.63 dividido entre pérdida de carga 3 dividido entre 2000 elevado a la 0.54. ¿Listo? Nos queda esa ecuación. No conocemos las pérdidas de carga. A esta ecuación la voy a denominar ecuación número 1. De esta manera, es la ecuación número 1. La primera que estamos terminando.
Siguiente paso, relacionar las pérdidas de carga entre sí. ¿Cómo relacionar las pérdidas de carga entre sí? De la gráfica, ¿qué puedo obtener? Si yo necesito simplemente dos relaciones porque estoy haciendo un ejercicio de 3 depósitos, ¿verdad? Entonces, si tuviera un ejercicio de 4 depósitos, necesitaría 3 relaciones y además, como es un ejercicio de 3 depósitos, necesito dos relaciones entre pérdidas de carga y eso lo voy a obtener de la gráfica. ¿Qué tal si yo digo que pérdida de carga 1 menos pérdida de carga 2, así, HF1 menos HF2, es decir, si a toda esta distancia yo le quito este valorcito, voy a tener la siguiente distancia. Y esto es muy interesante. Acá. Esta distancia es HF1 menos HF2. A todo este valor le estoy quitando este valorcito pequeñito. Y este valorcito que está en azul, ¿a cuánto es igual? Al desnivel entre este nivel de agua y este nivel de agua. 1275 menos 1255. 1275 menos 1255. Y de acá yo obtengo el valor de la pérdida de carga 1 equivalente a cuánto. 55, 75 sería este valor 20. Este valor de pérdida de carga 2 que se vaya al otro lado a sumar. 20 más HF2. ¿Sí? 20 más HF2 y esa ecuación la podría denominar ecuación número 2, ¿no? La denominaré ecuación número 2. Una ecuación número 2 que me va a ayudar a poder determinar las variables que necesito. Finalmente, ¿cómo puedo relacionar otras dos pérdidas de carga? ¿Qué tal si yo digo pérdida de carga 2 más pérdida de carga 3, ¿no? HF2 más HF3 igual a cuánto? Esta distancia más toda esta distancia, ¿cuánto va a ser igual? Al desnivel existente entre este punto y este punto, esa distancia vertical. Entre este punto y este punto, 1255 menos 1240, eso está muy claro, ¿no? 1255 menos 1240, y de acá encontramos el valor de la pérdida de carga 3, ¿a cuánto va a ser equivalente? Esas operaciones sencillas las hacemos y será 15 menos pérdida de carga 2. 15 menos pérdida de carga 2. Y a esa nueva expresión, ¿qué tal si la denominamos ecuación número 3, ¿no? Ecuación número 3. Tengo una ecuación, tengo tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y tres incógnitas. Pérdida de carga 1, pérdida de carga 2, pérdida de carga 3. Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y un sistema cuyo número de incógnitas es igual al número de ecuaciones es fácilmente de resolver, ¿no? Entonces yo diría lo siguiente: ecuación 2 y 3 en 1. Sí, ecuación 2 y 3 en la ecuación 1. Reemplazar esto va a ser un poco largo, pero lo vamos a hacer de todas maneras. No voy a poner HF1, voy a poner 20 más HF2. HF2 sí lo voy a dejar tal cual. Y no voy a poner HF3, voy a poner 15 menos HF2. Lo siguiente, voy a tratar de hacer lo más pequeñito posible. 0.2 elevado a 2.63 multiplicado por HF1, que va a ser 20 más HF2. Todo esto dividido entre 1000, ¿no? 1000 elevado a la 0.54 más 0.2 a la 2.63 dice, a la 2.63 multiplicado, aquí va a entrar HF2 tal cual, dividido entre su longitud, que era 1600, elevado a la 0.54. ¿Estamos bien? Esto tiene que ser igual a 0.3, ahora elevado a la 2.63, multiplicado por pérdida de carga 3 entre 2000. La pérdida de carga 3 es 15 menos HF2. 15 menos HF2 dividido entre 2000. Todo esto elevado a 0.54. Fíjense, es una ecuación con una incógnita. Esta ecuación con una incógnita, de hecho, no es una ecuación lineal, no es un polinomio, no es una ecuación de segundo grado, es una ecuación no lineal, que el valor de HF2 no puede ser despejado, entonces necesitaríamos recurrir a métodos numéricos para resolver esa ecuación. Pero debido a que contamos con la ayuda de las calculadoras programables, entonces metemos este valor en nuestra calculadora programable y la calculadora se encarga de determinar el valor de HF2.
fácilmente. Todo eso en la calculadora programable para poder determinar el valor de HF2. Ahora, una cosa bien importante, una vez que ustedes metan esto a su calculadora, en este punto existe una bifurcación. ¿A qué me refiero? A que puede ser que su calculadora les dé un valor razonable. En realidad, según la gráfica, HF2, ¿desde dónde hasta dónde podría variar? HF2 podría variar desde 0, es decir, este valor podría ser muy chiquitito, o podría llegar hasta el máximo de inclinación, que sería hasta este desnivel, o sea, es decir, a la misma altura que este 1240, por tanto ese valor sería 1255 menos 1240, serían 15 metros, ¿no? HV2 podría oscilar entre 0 y 15 metros. De la gráfica eso se puede ver clarito. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros hubiéramos asumido el sentido equivocado del flujo, como al principio hemos asumido este sentido, la calculadora programable no nos va a botar un resultado razonable, o de hecho tal vez ni nos va a botar un resultado, no existirían resultados para esta ecuación. Es posible que no existan resultados para esa ecuación. Si no existen resultados en los números reales para dicha ecuación, significa que hemos asumido un mal sentido. Y si hemos asumido un mal sentido, hay que volver a realizar todos estos pasos, pero con el sentido cambiado. Y si el sentido está cambiado, esta ecuación va a cambiar. Estas dos ecuaciones van a cambiar. Y si esas dos ecuaciones cambian, toda esta ecuación resultante va a cambiar. Y ahí sí obtendríamos un valor verdadero de HF2. Pero para este ejercicio yo ya lo he resuelto y efectivamente hemos asumido un sentido de flujo correcto. El sentido de flujo correcto nos da como resultado un HF2 equivalente a 4.128 metros. 4.128 metros. Ya, 4.128 metros. Perfecto. Y bueno, si ya conozco HF2, puedo calcular HF1 fácilmente, ¿no? HF1, ¿cuánto es igual? 20 más HF2, 20 más 4 serían 24.128, ¿no? También puedo calcular HF3 fácilmente. HF3 es igual a 15 menos 4. 15 menos HF2. Ese valor es 10.872. 10.872 metros. Lo que nos pedía el ejercicio no era calcular las pérdidas de carga. Lo que nos pedía el ejercicio era determinar caudales, y entonces eso es lo que vamos a hacer finalmente. Caudales. O sea, gastos, que son sinónimos. Caudal y gasto es sinónimo. Para determinar caudales voy a hacer uso de esta fórmula de Hasse-Williams que nos dice caudales igual a toda esta expresión. No lo conozco, pero no conocía pérdidas de carga. Como ya conozco pérdidas de carga, va a ser fácil encontrar cada uno de los caudales. Caudal número 1, equivalente a ¿cuánto? 0.278 multiplicado por el valor de C, que es 100, multiplicado por el diámetro del caudal del tramo 1, 0.2, elevado a la 2.63, dividido entre la pérdida de carga 1, que es 24.128, dividido entre la longitud de dicho tramo, que viene a ser 1000, elevado a la 0.54, ¿no? No estoy equivocando la fórmula, no. 1000, perfecto. Y determinamos el caudal 1. Ese caudal 1, ¿cuánto es equivalente? El caudal 1 es igual a, según lo que calculé, 0.05399. 0.05399, y este valor va a estar siempre en metros cúbicos sobre segundo. 0.05399. Esto es equivalente, 1, 2, 3, recorremos 3 decimales, a 53.99 litros sobre segundo. Ya mejor expresar litros sobre segundo. Caudal 2 va a ser equivalente a esta misma expresión. Algunas cositas van a cambiar, ¿no? Este valor de 100, por ejemplo, sigue siendo igual. El diámetro es el mismo, 0.263. El pérdida de carga 2 es 4.128 para el tramo 2. Dividido entre la longitud 2, que es 1600, que es elevado a la 0.54. Y obtenemos un valor de caudal 2, que es 0.01614. 0.01614 metros cúbicos sobre segundo, que es 16.14 litros sobre segundo. Esto es 16.14 litros sobre segundo. Y finalmente determinamos el caudal 3 aplicando la misma fórmula de Hasse-Williams. 0.278 multiplicado por 100 multiplicado por el diámetro de tubería, que es 0.3 elevado a la 2.63. Aquí entra la pérdida de carga, que es 10.872. Dividido entre la longitud total de este tramo, que es 2000 metros. 2000 metros elevado a la 0.54, toda esta expresión, y obtenemos un valor
de caudal 0.07013. 0.07013 metros cúbicos sobre segundo, que es 70.13 litros sobre segundo. ¿Cómo sé que lo que acabo de determinar está bien? Es que esa es una forma para comprobar. Ya tenemos, esto está bien y estos son los resultados. ¿Qué nos dice el principio de la conservación de la masa? Que no se va a perder nada de masa, los caudales van a ser, la suma del caudal 1 y 2 tiene que ser equivalente al caudal de salida, que es caudal 3. Veamos eso, caudal 1 y caudal 2, su suma tendría que ser equivalente a 70.3. Lo metes a tu calculadora, 53.99 más 16.14, y efectivamente sale 70.13. De esta manera se cumple la conservación de la masa y el ejercicio está bien resuelto. Entonces, hasta aquí. En algunos ejercicios también te podría pedir determinar la velocidad, que no es nada complicado. Caudal es igual a velocidad por área, sabemos, ¿no ves? Velocidad va a ser caudal sobre área, facilito. El área es la sección transversal de la tubería, el área de un círculo, ¿cuánto es igual? ¿No ves? Fácilmente de determinar. Otros ejercicios te podría pedir determinar la cota piezométrica, o tal vez la presión en, digamos, este punto, que lo podemos denominar punto B, este punto de acá. ¿Cuánto es la presión? Desde donde se encuentra, esto es la línea de energía, línea de energía, línea de energía, no es línea piezométrica, líneas piezométricas. Este punto le corresponde a este punto de tubería. Entonces, ¿qué distancia hay? ¿Qué distancia hay? Esa distancia va a estar obviamente en metros, es equivalente a la presión que existe en este punto dividido entre el peso específico. Imagínate que hay 3 metros. Entonces, presión en B dividido entre peso específico sería igual a 3 metros. Esta distancia, esta longitud se puede calcular, claro que sí. Si necesitaríamos la elevación en B. Digamos fueran 3 metros, entonces de acá despegas el valor de la presión en B igual a 3 multiplicado por peso específico del líquido, que es 1000, entonces la presión en B sería 3000 kilogramos metro cuadrado, ¿no ves? Por decir un número. Eso sería una manera de terminar el ejercicio, pero básicamente hasta aquí ya sería todo. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención, nos veremos en un siguiente video.